Muy buenas noches, queridos amigos. El tema de hoy es el principio de la motivación en el sistema procesal. En nuestro país rige el sistema garantista del neoconstitucionalismo y uno de los principios rectores de este sistema procesal precisamente es el de la motivación. ¿Qué es la motivación? ¿Quiénes tienen el derecho a motivar? ¿Ante quiénes se puede motivar? La forma de la motivación y la estructura de la motivación y los efectos de la motivación. Eso vamos a ver, el tema netamente práctico, porque sobre motivación puedes encontrar con los autores como Robert Alexy, Manuel Atienza y muchos otros más. Puedes encontrar en el internet. Pero el tema nuestro, todos los temas son netamente prácticos, lo que no consta en libros, lo que no consta en el internet. Motivar significa fundamentar. Motivar significa dar las razones. Motivar significa argumentar. Con esos tres términos, ¿quiénes fundamentan, quienes argumentan o quienes sustentan en nuestro sistema? Vamos a referirnos obligatoriamente los jueces, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República sobre la motivación, cuando ésta dice que deberá ser motivada toda resolución, toda sentencia en el país. Nosotros, los jueces y los fiscales, son quienes debemos motivar. Hay dos formas de motivación, escrita y la motivación oral. ¿Ante quiénes se motiva? El abogado litigante de la una u la otra parte tiene que presentar por escrito sus argumentos cuando tenga que hacerlo y verbalmente, oralmente, cuando tenga que hacerlo, debidamente motivada su petición escrita o su argumento oral. En este sentido, también en materia penal, el fiscal o la fiscal debe motivar su dictamen fiscal abstentivo o su dictamen fiscal acusatorio en el momento de la audiencia preparatoria de juicio. Y por supuesto, el fiscal, el juez debe presentar su sentencia, sus resoluciones debidamente fundamentadas, argumentadas, sustentadas, tanto en hecho cuanto en derecho. En este sentido, ¿cuál es la estructura del principio de motivación? La estructura del principio de motivación. Si todos los colegas litigantes aprendemos esta teoría de la motivación, prácticamente no hay quien nos gane, al menos motivando. Otra cosa son las pruebas. Hoy me refiero a la motivación. Primero, discernimiento. Discernimiento técnico. Significa que usted, antes de realizar su petición por escrito, una apelación, por ejemplo, antes de preparar la audiencia o la intervención con los alegatos o la petición oral para cualquier diligencia en el proceso penal, tiene que tener el discernimiento técnico, es decir, analizar los hechos, analizar el derecho
y analizar la petición. Segundo, argumentar. Argumentar significa establecer las tres teorías. Pero primero debemos sentar los antecedentes de hecho, los antecedentes fácticos, los antecedentes del acto. Luego, los antecedentes procesales. Y ahí viene la teoría fáctica, o conocida también como teoría del caso. Se compone también la argumentación de la teoría probatoria. Se enuncian todas las pruebas, materiales, testimoniales, instrumentales, periciales, y obviamente el valor procesal de las mismas. Luego viene la teoría jurídica. Enunciamos o establecemos en la petición por escrito normas jurídicas nacionales, internacionales, principios, axiomas jurídicos, derecho comparado, doctrina, jurisprudencia de la Corte Interamericana. Señalamos doctrina internacional de la Corte Constitucional, es decir, la parte ya netamente técnica. Primero, discernimiento. Segundo, argumentación. Tercero, los principios de la lógica, de la razón. Toda motivación debe ser razonada, pensada, estableciéndose la premisa, el silogismo y la conclusión. En otras palabras, debemos presentar o establecer el caso, las pruebas, con el análisis exhaustivo de cada una de las pruebas para llegar a la conclusión de nuestro cliente, de nuestro patrocinado, sea inocente o viceversa, sea culpable. A eso se refiere el tercer elemento de la estructura de la motivación. Cuarto elemento, la experiencia. La experiencia tanto del juzgador plasma en su resolución, plasma en su sentencia, la experiencia basada en la sana crítica, la experiencia basada en su conocimiento, la experiencia basada en los casos resueltos por el juez. Lo mismo para el fiscal, la experiencia para presentar un dictamen fiscal o abstenerse del mismo, la experiencia para durante una audiencia de la etapa de juicio, por ejemplo, abstenerse cuando no haya prueba suficiente o cuando la prueba sea ilegal. Eso es motivar con la sana crítica, no con la libre convicción ni con el principio de la tasa legal de la Inquisición. Luego viene otro elemento fundamental que significa el por qué motivar. ¿Por qué motivamos? ¿Por qué discernimos técnicamente? ¿Por qué argumentamos? ¿Por qué razonamos o presentamos la lógica? Es el elemento psicológico del abogado litigante, el elemento psicológico de la fiscalía y la parte psicológica del juez cuando establece en su resolución, en su sentencia, el por qué motiva. Ahí es en donde creamos derecho nosotros, en donde crea derecho el juez, crea doctrinas, crea teorías, crea nuevo pensamiento jurídico. Es el análisis último que el juez presenta, o penúltimo en su resolución, que el abogado litigante lo hace ya en el alegato final. Fiscalía lo mismo en su alegato final de acusación o en su escrito de casación, de revisión, de apelación, de petición de la sustitución de la prisión preventiva. Y por último, ¿para qué? ¿Para qué pedimos? La petitio o petitio final.
Por algo motivamos, para algo motivamos. El abogado para obtener la inocencia del patrocinado, el abogado litigante para obtener los daños causados a la víctima, el fiscal para obtener la culpabilidad y una pena que la ley establezca. Y por supuesto el juez, en esa sentencia, cuando dice administrando justicia, esa es la parte final. Ahí establece la culpabilidad, la inocencia, la reparación del daño integral a la víctima, la multa, o bien el juez de primer nivel, el juez acuo decimos a los jueces de primer nivel, cuando en la audiencia preparatoria dicta un auto de llamamiento a juicio, o puede dictar el sobreseimiento, o cuando resuelve una prisión preventiva, dicta una sustitución, una revocatoria de la prisión, una revisión de la prisión preventiva, una caución a la misma. Significa que esa estructura, discernimiento, argumentación, lógica, experiencia y petición, esos elementos forman la estructura de la motivación. Una vez estructurado, pasamos a ver los efectos de la no motivación. No sin antes hacerte un llamado a que te suscribas a nuestro canal de YouTube en Peach and Green Land. Continuamos. Los efectos de no motivar, de no argumentar técnicamente, de no fundamentar, de no sustentar la petición del abogado, el dictamen del fiscal o la sentencia del juez. El efecto es la nulidad. La nulidad de lo actuado, porque faltar a la motivación es faltar al debido proceso, es faltar al principio fundamental o derecho fundamental del derecho a la defensa. Es faltar los jueces al principio de imparcialidad, de conocimiento técnico, de una buena administración de justicia, de las garantías judiciales de las partes procesales y el respeto al soberano, al pueblo. No motivar la fiscalía da lugar a que los jueces concedan la inocencia, dicten el sobreseimiento o favorezcan a una de las partes en el proceso penal, porque la fiscalía no motivó, no fundamentó, no argumentó técnicamente. ¿Y qué pasa cuando nosotros no motivamos? Simple y llanamente perdemos el caso, porque si con los hechos, las pruebas, no nos hacen caso los jueces ni fiscales, mucho menos si no motivamos. Ahora la práctica es otra. ¿Con qué tiempo podemos presentar toda la estructura de la motivación? El discernimiento técnico, la argumentación técnica, la lógica, la razón, la petición y el análisis psicológico. ¿Con qué tiempo podemos hacerlo? Si esa es una violación flagrante de los jueces en contra del derecho a la defensa garantizado a nivel nacional y a nivel internacional. Esta es la práctica. Cuando vemos que un fiscal motive en la forma de la estructura de la motivación, casi nunca. Generalmente se remiten a los hechos, las pruebas y ni siquiera a la valoración técnica de la prueba. En la práctica, creen que motivar es presentar los antecedentes, el hecho, la prueba y apenas un pequeño análisis de la prueba. Eso piensan, eso creen y eso pasa en la práctica.
pasa en la práctica penal, en el ejercicio de la profesión de los litigantes. Otro efecto fundamental, clave, y esto sirve para vosotros, los litigantes, los futuros abogados, la nulidad constitucional. ¿Qué significa la nulidad constitucional? Si ustedes revisan la jurisprudencia, las sentencias de la Corte Nacional anterior y la actual, van a ver que los recursos de casación fundamentalmente conceden la nulidad constitucional, imponiéndole a los jueces la sanción correspondiente y que se repita generalmente las audiencias de apelación en las cortes provinciales. ¿Por qué? Por falta de motivación. Y claro está que el estándar nacional y el estándar internacional recoge precisamente esa estructura a la que yo me he referido. Fundamentalmente, el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al darse la nulidad constitucional, los jueces entran en error judicial, lo que nos da la pauta a los abogados para presentar quejas, daño moral, daños y perjuicios, indemnización por mala administración de justicia, demanda ante lo contencioso administrativo, demanda ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado ecuatoriano, así tenga sentencia condenatoria. Otro efecto, por supuesto, es el de que se conceda una sentencia malhadada, cambio de tipo penal, por ejemplo, cambio de teoría de fiscalía. Es decir, no cumplir los parámetros como debe tener una buena sentencia, una buena petición o un buen dictamen fiscal, que significa hechos, derecho, petición o decisión. Los hechos. En los hechos están todos aquellos a los que he hecho referencia, actos, hechos que generan consecuencias jurídicas penales, en nuestro caso de litigantes penales. El derecho. En el derecho está precisamente la estructura de la motivación, discernimiento, argumentación, análisis, razonabilidad, lógica. Lo psicológico, la petición, es decir, el estándar internacional. Y por supuesto que la motivación es el primer principio rector del sistema procesal penal acusatorio, de derecho penal mínimo. ¿Por qué? Porque se supone que vivimos en un estado neoconstitucional, garantista, en donde el principio rector es la igualdad procesal, la imparcialidad, la independencia de los poderes y, por supuesto, el alto conocimiento técnico de los litigantes, de la fiscalía, lo cual no sucede en la práctica. ¿Cuál es el efecto para un abogado que no presente motivación técnica? Comete el delito de mala práctica profesional como abogado. Así como un médico, un ingeniero, un arquitecto, se le cae el puente, se le cae la casa, se muere el paciente, es demandado técnicamente, civil, penalmente. El abogado litigante que no sea técnico y que haga una mala defensa a su cliente, comete el delito de mala práctica profesional. Para charlatanes tenemos demasiado. Para pseudo penalistas, demasiado. Para penalistas académicos, muchos. Penalistas teóricos, demasiado. Verdaderos penalistas, hay pocos en el país. Poquísimos en el país.
basta que uno de vosotros hagáis caso de estas charlas en materia penal para que te conviertas en el mejor penalista. Alguien me preguntaba, ¿por qué doy estos temas? Porque soy litigante en materia penal, materia constitucional, en ciencias internacionales, que son todos los estudios que nosotros hemos hecho, aparte de otros. La fiscalía, que le prepare la fiscalía. A los fiscales, que le prepare la escuela de fiscales. Que dicho sea de paso, fuimos de los pocos que estudiamos en la fiscalía para ser fiscales. Nunca ejercimos. De los jueces, que les prepare la escuela judicial. Que le prepare el consejo de la judicatura. De los abogados, ¿para qué sirve un colegio de abogados? Para nada. A favor de los litigantes, pequeños seminarios, pequeños cursos de pseudos penalistas queriendo enseñar a verdaderos litigantes, a futuros litigantes. Para eso estamos, para indicar, compartir conocimiento, expresar la experiencia en el litigio, y espero que sean los mejores litigantes del país y del mundo. El colega Juan Carlos Obando, ¿se debe motivar oralmente la sentencia en su totalidad o se debe esperar la sentencia escrita completa? Como el caso Sobornos. Eso significa no conocer el derecho. Significa que los jueces en el caso Sobornos no saben de derecho, no saben motivar, no conocen doctrina, jurisprudencia constitucional, judicial. Motivar en el caso Sobornos, el juez debió hacer lo siguiente: ponerse de pie y empezar a dar la estructura de la motivación, el discernimiento jurídico, la argumentación técnica, fáctica, probatoria, análisis probatorio, establecer la lógica, la razón, las premisas, el silogismo y la conclusión. Debió expresar oralmente cada prueba y el valor procesal de cada prueba o la inexistencia de la prueba, absolver en su caso o condenar con análisis técnico. Debió presentar oralmente jurisprudencia de triple reiteración, remitirse a casos de corte constitucional, sobre la tutela judicial, sobre la seguridad jurídica, sobre el sistema de justicia, remitirse a casos de otras cortes del derecho penal comparado. Debió expresar el motivo por qué emite esa sentencia, pero de pie o sentado si quiere, pero oralmente. ¿Qué clase de jueces son que se retiran a expresar después por escrito? Por escrito cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace. Creemos, esperamos que jueces sean eruditos para nosotros aprender de ustedes, no ustedes de los litigantes. Esta es la forma de litigar, sin computadora, sin teléfono, sin pollas consabidas como llevan los ciertos fiscales, ciertos abogados. Querido compañero y colega litigante, la falta de motivación significa mediocridad, significa ignorancia, significa irrespeto a la ciudadanía, al cliente. Alguien más pregunta, ¿dónde se denuncia la mala práctica y tipo de trámite? La señorita Diana Ojeda, desde Ambato. Hay dos formas. Primero, hay que denunciar al Consejo de la Judicatura como trámite administrativo para que sea sancionado quien no hizo una defensa técnica. Luego, hay que denunciar en la Fiscalía porque es un delito como robar, como matar, como abuso de confianza. La mala práctica profesional, técnica, es sancionada en materia penal. Y luego
el abogado litigante deberá pagar daños y perjuicios